en Radio Noticias Costa Rica. Entrevista y análisis con importantes panelistas y con temas de actualidad, bajo la dirección del licenciado Alfredo Cubas Barahona. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Radio Noticias Costa Rica. Su servidor de siempre, Alfredo Cubas Barahona, les da la más cordial bienvenida. Hoy con un tema sumamente interesante. Vamos a hablar nada más y nada menos que de el calentamiento global y el efecto invernadero. Para este interesante tema nos acompaña el señor Manuel Argüello Muñoz, quien es geógrafo, historiador y filósofo, ex profesor de la Universidad de Costa Rica. Muy buenas tardes, don Manuel, y bienvenido a Radio Noticias Costa Rica. Mucho gusto, don Alfredo, y un honor para mí estar aquí con usted. Espero poder responder a sus inquietudes. Muy bien, vamos a hablar el día de hoy sobre este tema que ha sido muy sonado en los últimos años, el calentamiento global. Tema que, por cierto, usted maneja muy bien, don Manuel. Quisiera, para ya entrar en materia, comenzar preguntándole qué debemos entender por calentamiento global. Bueno, el calentamiento global lo puede entender cualquier persona, que más los que han tenido cierta edad. Yo digo los que tienen ya más de 50 años, porque nosotros sí hemos palpado, hemos visto los fenómenos de transformación climática. Pero si quisiéramos explicar este fenómeno, tenemos que irnos un poquito a la historia, pero no a la historia del hombre, sino a la historia del planeta. El fenómeno de la historia geológica nos muestra que la Tierra ha vivido una serie de procesos, calentamientos, enfriamientos, transformaciones que le han dado la fisonomía que la Tierra tiene en este momento. Lógico que eso ha sido a lo largo de los 4.500 millones o más que tiene el planeta Tierra. Eso es un fenómeno hasta cierto punto natural. No podemos pensar que lo que estamos viviendo en este momento sea mucho o casi todo producto del hombre. Hay algo en la naturaleza que es un proceso ya evolutivo del planeta, en donde se han dado procesos de calentamiento. Le voy a poner un ejemplo, para no irme a Europa o Estados Unidos, donde pongamos Chile y Costa Rica, dos lugares, el suyo y el mío, ¿verdad? Si usted va a los Andes chilenos y sube allá donde nacen algunos ríos que bajan hacia la costa de Chile, se encontrará con que, bueno, ya desde la época de 1835, aquellos investigadores europeos, Darwin y otros que llegaron a esas tierras, comenzaron a encontrar fósiles. Y claro, esos probablemente en la historia geológica y paleontológica de Chile hay muchos más documentos, pero nos encontramos, por ejemplo, que entre los años 30 o 40 millones, ya en muchas de estas tierras que hoy son parte de los Andes, que estaban un poco más bajas, habían praderas y habían bosques, y entonces ahí encontramos tipos de vida que ahora nos los muestra la paleontología. Tipos de vida, por ejemplo, de roedores, marsupiales, armadillos, ciertos tipos. Entonces, eso allá. Y lógico, se han encontrado en esas zonas de los Andes hasta restos de mamíferos, de
dinosaurios de 140 millones de años. Hay que pensar lo que significa esos datos. Pero todo esto ha quedado sepultado, lo mismo que aquí en Costa Rica. Si usted va aquí a San José, en San José, donde están las caleras, por ejemplo, Patarrá, ahí la gente encontraba conchas. Y la cal es fondo, es organismo, son organismos, son algas. Bueno, y lo mismo en Chirripó. De manera que ahí lo que le estoy tratando de decir, que los calentamientos son fenómenos que ha vivido el planeta y que los vivirá. Lo que pasa es que estamos acelerando uno, que es este que estamos viviendo. Y ahí es otra cosa. Eso le iba a preguntar, don Manuel, si ha contribuido el hombre para que este calentamiento global pues vaya avanzando de la manera como lo está haciendo en este momento. Exacto, eso sí. Ahí sí está el pecado nuestro, el mea culpa, porque esto lo previnieron hasta los mismos científicos del siglo XVIII, los famosos enciclopedistas. Muchos de ellos comenzaron a hacerse interrogantes. Veamos que en esa época apenas comenzaba la física y la química y las ciencias a despegarse de la filosofía. Y ya algunos, hay un libro famoso escrito en 1770, calcule, no tenía Heredia más que unos menos de unos 60 años de haberse comenzado a poblar, ¿verdad? Y ya estaban estos científicos en Europa, el doctor Lovell, ya estaban estos científicos dando datos del peligro. Sí. A nivel individual, ¿cómo podríamos contribuir con el planeta? Ayudar a que el planeta pueda tener una mejor calidad, de vida, si pudiéramos llamarle de esa forma. Bueno, casualmente hay un científico inglés, John Lovell, que planteó en los años 50 o 40 el problema. Y él señaló que todavía había posibilidades de detenerlo. Lo que pasa es que usted ve, por ejemplo, todas esas reuniones de políticos y de científicos que desde de la reunión de Río, que ahora este año se cumplieron los 20 años de esa reunión, todos esos acuerdos han quedado en papeles, porque al final no se logra nada, pero eso es a nivel de ellos. Yo creo que a nivel local lo que podría hacer la persona es sentarse un poquito a pensar que desde su posibilidad muy limitada de cada uno podría contribuir. ¿En qué forma podría contribuir? Por ejemplo, no gastar mucho plástico, pero pongámonos cómo haríamos en este momento para encerrar la basura en que sean otras bolsas, como era en mi época. En mi época no habían bolsas, habían bolsas de papel, pero la basura de la casa la metíamos en unos huecos en el solar, y ahí se podría, ahí se convertía en compost, que llamaba la gente, y ahí se sembraba, y ahí crecía maravillosamente un chayote, por ejemplo. Sí. Hablar del calentamiento global es hablar de un tema que viene sonando por lo menos en los últimos 10 años. Yo quisiera preguntarle a ciencia cierta, don Manuel, ¿en qué momento se detecta, en qué momento surge el tema del calentamiento global? Bueno, ya como planteamiento serio, científico, ya a mediados del siglo pasado. A mediados del siglo pasado, Lovell, el científico inglés, James Lovell, que incluso era doctor en
en bioquímica, los llevó la NASA a que buscara vida en restos de rocas que se suponía que habían venido de Marte o de Venus, y él les dijo: no, señores, no quiero quitarles ni el tiempo ni la plata, la única vida que hay es en el planeta Tierra. No pensemos en otro planeta, pensemos en nosotros, y si no la cuidamos, se nos está yendo. Porque él y ya los europeos, por ejemplo, los suizos y los alemanes, los noruegos, los suecos, ya habían hecho investigaciones en aquella época sobre las capas de la atmósfera que todavía no habían sido rotas, y entonces habían encontrado restos de animales ahí. Entonces ahí nos planteaban ciertas interrogantes también. Y quisiera preguntarle, don Manuel, si considera usted que el ciudadano común aquí en Costa Rica maneja a ciencia cierta el conocimiento sobre este fenómeno y sus consecuencias. ¿Cree usted que el gobierno ha difundido información sobre este tema para hacerlo no solamente común, pero más bien crear una conciencia ciudadana en los pobladores de este lindo país llamado Costa Rica? En la época en que don Óscar Arias Sánchez era ministro de Planificación. ¿Esto fue en qué año? En la época de Oduber, por los 80. Entonces, don Daniel Oduber promovió una reunión de científicos, políticos. Bueno, fue una reunión cumbre, diríamos, a nivel nacional. Ahí casualmente estuvo el señor que usted oyó ayer en la charla, don Alfredo Vargas Fernández. Estuvieron todos los científicos que se suponía, bueno, habían filósofos, educadores, en fin, y científicos de diferentes campos, ingenieros. El propósito de don Daniel era, en aquella época, comenzar a planificar la distribución de la población en el país. Ya el Valle Central estaba siendo problemático, ya estaba llegando demasiada gente, y habían áreas que podían haberse asimilado, haber asimilado a esa gente, haberles dado, y existía un organismo que se llamaba el IDCO, Instituto de Tierras y Colonización. Con ese organismo se iban a distribuir las personas en distintos lugares, qué sé yo, la zona norte, la zona atlántica, que eran bosques, la zona sur, y ahí se iba a quitar el problema, se iba a resolver el problema de una Costa Rica centrada en un valle central que se estaba abarrotando ya. Y vea usted lo que es la vida. Yo tengo ese libro muy, muy subrayado porque lo he leído muchas veces, y digo yo, qué contrariedad. En casi todo lo que se plantea ahí, casi todo se hizo en forma contraria. Las tierras, como la bananera fracasó en la zona sur, un gobierno se las dio, le dio las tierras norte para que sembraran banano y destruyeran aquellos gigantescos bosques que nos protegían, porque los bosques de esa inmensidad protegían al Valle Central. Sí. Y eso, don Manuel, me conduce a mi siguiente pregunta. Han habido cumbres, conferencias, reuniones, incluso hasta internacionales, entre mandatarios y líderes, que tienen mucho que ver con nuestro ecosistema. Pero pareciera, y con el mayor de todos los respetos, don Manuel, que estas cumbres, estas conferencias y estos, incluso hasta tratados internacionales, únicamente quedan en el papel, porque en la práctica seguimos depredando el planeta. ¿Qué pasa con esto? ¿Para qué seguimos propiciando más cumbres, propiciando más cambios teóricos, si en la práctica es poco o nada lo que se hace? Bueno, la realidad es, la está planteando usted en una forma que es más política,
más política que convicción ecológica, por ejemplo. Aunque van ecólogos, eso es lo peor. Van ingenieros, agrónomos, a esas reuniones han asistido, pero ¿cómo es posible que esta gente tenga que quedarse oyendo todo lo que plantean los africanos, por ejemplo, o los habitantes de, qué sé yo, porque van de Asia, de diferentes islas y de América, van, pues es casi mundial. Y pareciera, don Manuel, que estas decisiones que ahí se toman, como que carecen del conocimiento científico y se vuelven más políticas, se vuelven más decisiones políticas que en verdad planteamientos científicos. Y usted dice, lo sorprendente de esto es que asisten a estas cumbres expertos en el tema de ecosistema. Bueno, el problema es que si usted ve la introducción de estos, hay un libro fantástico que es El Consejo de la Tierra del 92, que, bueno, está escrito en inglés, pero yo creo que está traducido también. En ese libro se plantean todos los problemas previos a la situación de los países del tercer mundo. En vías de desarrollo. En vías de desarrollo, ok. Entonces, todos los problemas se plantean ahí: la pobreza, la falta de agua, la insalubridad, la falta de vivienda, todo lo que es. Y entonces, bueno, la educación no tienen, hay un alto grado de analfabetismo en aquellos lugares. Bueno, pero viene la otra. En aquellos países hay una serie de compañías, después de plantear los problemas y ver todas las situaciones, ahí están metidas, tanto en África, en Sudamérica, en Brasil, en qué sé yo, Asia, están metidas compañías que no les interesa esos problemas. A ellos no les interesa esos problemas. Más bien les interesa quizá que aumente la pobreza, que aumente el analfabetismo, que aumente la enfermedad, porque son compañías farmacéuticas o compañías transnacionales que buscan el bien propio. Sí. Sí, hay ciertamente situaciones que sorprenden. Muchos países que asistieron a esta cumbre del ecosistema, llamada Cumbre del Ecosistema, incluso no firmaron tratados que allí se firmaron. Quisiera pues mandarle un saludo a Héctor Ignacio Salgado Sepúlveda, que nos está sintonizando en Santiago de Chile en este momento a través de la señal de internet. Un saludo para Héctor Salgado, nos está sintonizando en este momento y está disfrutando de esta conversación con don Manuel Argüello. Don Manuel, quiero avanzar en este tema y preguntarle si existe la posibilidad de crear más conciencia de lo que se ha hecho, y no tanto a nivel de gobierno. Pareciera que le delegamos toda la responsabilidad al gobierno, pero hay mucho de lo que uno puede hacer a nivel individual. Por eso yo le preguntaba, ¿cómo ayudo yo al planeta? ¿Cómo contribuyo yo con este ecosistema en el cual vivo? Pero quisiera que me diera, don Manuel, puntos específicos. Usted ayuda de esta y esta forma. Bueno, vea, don Alfredo, tal vez no le va a caer bien la respuesta. Por la razón siguiente. Yo he tenido que estudiar un poco el clima, como le dije. La tesis mía fue sobre el clima. Y anduve mucho con geólogos y biólogos nacionales y extranjeros. Tesis de la Universidad de Costa Rica. En el campo, porque trabajé mucho con ellos, sobre todo en cartografía, que era lo que medio aprendí, y aprendiendo y viendo lo que... Y estamos hablando de su tesis de licenciatura en geografía, en ¿no? geografía, sí. Perfecto. Entonces, historia. Entonces, el problema grave
es que el hombre ha roto lo que en geología se llama el equilibrio isostático. Cuando eso se rompe, isos igual, estatus igual. Bueno, cuando eso se rompe, como se rompió el equilibrio climático, es muy difícil poder repararlo. Es tan difícil que yo creo como Lovero, que él dijo, ya por más que haga el hombre por curar el problema, ya no, esto es irreversible. Hay que pensar más bien en qué forma vamos a enfrentar lo que se viene. Eso sí, porque no se va a ir la tierra, lo que nos vamos a ir somos nosotros, y ya se han ido varias especies, tanto animales como vegetales. Ese es el gran problema. Bueno, yo digo siempre, ahora le voy a poner un ejemplo y le voy a demostrar también en algún momento las fotos. Cuando yo estuve en un colegio de director, lo primero, además de la música que me gusta, fue hacer esa concientización. Entonces logramos subir por donde usted vive, allá en las Chorreras, subir con unos camiones de carga, cargados de árboles que nos daba el Ministerio de Agricultura. Y entonces subíamos y sembrábamos árboles allá. Claro, árboles nativos, porque es un error, o no es un error, pero no es conveniente usar árboles que no son nuestros, ¿verdad? Pero es muy importante. Sí. Muy bien, don Manuel, nos está venciendo el tiempo, estamos llegando casi ya al final de esta edición de noticias. Quisiera pues nos expresara sus últimas palabras y este mensaje a esta gente que nos escucha. Bueno, un agradecimiento, don Alfredo, porque por darme esta oportunidad. A mí me encantan las oportunidades. Dicen que las oportunidades las pintan calvas. Bueno, por algo será. Pero lo importante es poder transmitir, como usted vio anoche, aquel mensaje de aquellos 3 maestros, hablando de su gran maestro Martengo. De manera que uno siempre, pues con lo que poquito ha aprendido, porque siempre tenemos que tener claro aquello que decía Sócrates: lo único que sé es que no sé nada. Muy bien, gracias don Manuel Argüello, historiador, filósofo, ex profesor de la Universidad de Costa Rica por muchas décadas. Hemos llegado, amigos y amigas, al final de otra edición más de Radio Noticias Costa Rica. Quien les habló, Alfredo Cubas Barahona, les espera la próxima semana con otro interesante tema. Muy buenas tardes. RNCR Radio Noticias Costa Rica. En Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis con la información que usted necesita. De lunes a viernes, de 12 mediodía a 1 de la tarde. RNCR Radio Noticias Costa Rica.